Hola, ¿qué tal? Soy Roy de Hoy Hablamos y hoy en este vídeo vamos a hablar de España. Sí, vamos a hablar de España, de mi país. Y ese país que probablemente a muchos de vosotros os gusta porque estáis aprendiendo español, estáis mejorando vuestro nivel en este idioma y probablemente os interese conocer un poquito más sobre España, sobre la cultura, sobre la gente, sobre la economía, sobre todo. Así que en este vídeo vamos a hablar un poquito de algunos cambios que ha habido en España en las últimas décadas. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de sociedad. El objetivo de este vídeo pues es doble. Por un lado, vamos a practicar vocabulario de diferentes campos, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de sociedad, de tecnología. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, entonces practicaremos mucho vocabulario. Pero además vamos a hablar de España. Voy a contaros algunas cositas sobre este país. Bueno, pues España, ya sabéis, España es un país que está dentro de la Unión Europea, está muy cerquita de África, bueno, está ahí, al sur de Europa. Bien, pues España es un país que ha cambiado bastante. En los últimos 30 años, 40 años más o menos, ha cambiado mucho. Lo primero que es importante saber es que España, hasta el año 75, en el que murió el dictador Francisco Franco, pues España era una dictadura. En España no teníamos gobierno democrático. En el 75 murió Franco y a partir de ahí hubo un proceso de transición, que se le llama a este periodo la transición, y hubo un proceso de transición desde la dictadura hacia la democracia. Y ese proceso duró 2 años, más o menos, y luego, a partir del 77, pues ya tuvimos una democracia plena, con un gobierno democrático, votado, y ese es el primer gran cambio de España, la democracia, después de la dictadura. También se aprobó la Constitución española durante esa época, así que ahí ya, bueno, esos son los pilares del país que conocemos hoy. A partir de esa época, España, por ejemplo, se desarrolló muchísimo a nivel económico, que esto es algo que es muy importante, es vital, porque al final tu situación personal va a depender mucho de cómo sea o cómo esté la economía de tu región. Si vives en un país con mucha pobreza, con muy pocos recursos económicos, es más difícil prosperar. Bueno, pues España, en los 80, más o menos, era un país económicamente poco desarrollado. A nivel mundial no era muy importante. En cambio, hoy en día, España está dentro de los 15 países con más PIB, ¿vale? El PIB es el Producto Interior Bruto. El PIB mide los bienes y servicios que se venden en un país. Entonces, la teoría dice que cuanto más PIB tiene un país, cuanto mayor sea este indicador, pues mejor. Mejor porque hay más dinero, ¿vale? El país genera más dinero. Entonces, si España tiene un PIB alto, si el PIB o el PIB de España crece, eso es bueno porque tenemos más dinero. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que los españoles conducimos Ferraris todos y tenemos casas de 500 metros cuadrados? No, en realidad no, porque lo curioso es que España en los años 70, en los años 80, estaba muy poco desarrollado en comparación con los otros países europeos. De hecho, España tenía un 30% menos de PIB que la media de los países europeos. Actualmente España está más o menos en la media. Y también podemos hablar del PIB per cápita, porque, claro, tú puedes estar en un país que tiene mucho PIB porque es un país muy grande, podemos pensar en la India, por ejemplo, es un país enorme, entonces a nivel de PIB, de los bienes, servicios, productos que se producen y se venden, es un país muy potente, pero hay que dividirlo entre el número de habitantes y de ahí nos sale el indicador PIB per cápita, es decir, PIB o PIB por habitante. Pues este dato es muy interesante porque en el 1986 el PIB per cápita en España era de unos 6.000 euros. Entonces era bastante bajo. Pero actualmente el PIB per cápita en España es de 26.000 euros.
Ahí podemos ver cómo realmente España se ha desarrollado muchísimo económicamente. Y gracias a este desarrollo, pues tenemos mejores servicios sanitarios, mejor educación, ha aumentado mucho la seguridad también. Entonces España se ha desarrollado mucho y esto es algo positivo para los que vivimos aquí, claro, es algo muy bueno. Pero aún así, económicamente España no es el país perfecto, ¿eh? No nos equivoquemos, porque sí, hemos aumentado el PIB per cápita, así que hay más dinero, los salarios han aumentado, pero España tiene un problema estructural, es decir, tiene un problema que es como que forma parte de nuestra estructura y nadie ha sido capaz de solucionarlo. Y ese problema es el paro, el desempleo, la gente que no trabaja. ¿Por qué? Pues porque en España siempre hemos tenido una tasa de desempleo alta. Y esto no ha cambiado. Podemos irnos 40 años atrás y más o menos los niveles de desempleo son similares. Por ejemplo, en 1986 la tasa de paro de España, de desempleo, era de un 17% más o menos. En el 2019 pues fue de un 14%, sí, de un 14%. Entonces, claro, no hay mucha diferencia. Incluso si nos vamos a años malos, como el 2012, 2013, el desempleo en España fue muy alto. Estamos hablando de 25, 26%, tasas altísimas, que también se repitieron en el pasado, pero no ha cambiado nada. Hay momentos en los que hay menos, hay momentos en los que hay más, pero no hemos conseguido reducir mucho el desempleo. De hecho, más o menos sigue igual. Así que ahí esa es una asignatura pendiente para nuestro país. Pero ya que hablamos de cambios, hay un cambio interesante que se ha creado para solucionar esto y es una nueva ley o una nueva ayuda económica y social que ahora se le da a los ciudadanos españoles. Esa ayuda es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una renta que el Estado da a los ciudadanos que no tienen ingresos. Entonces, si tú no tienes ingresos, pues el Estado te dará una pequeña renta para que puedas comer, para que puedas pagar tu alquiler o tu casa. Entonces es una pequeña renta que te ayuda. Así que este es uno de los grandes cambios que ha habido. De hecho, esto se ha aprobado hace unos meses, en el 2020. Entonces, digamos que, vale, tenemos mucho paro todavía, pero para solucionar eso, el gobierno ha creado este ingreso mínimo vital. Y eso, pues, es una novedad, es algo nuevo, es un gran cambio que eso antes no lo había, ¿vale? Bueno, pues eso, tenemos una renta para gente que, por los motivos que sea, pues desgraciadamente no tienen trabajo, por tanto, no tienen ingresos y necesitan ayuda económica. Pero dejemos de hablar de dinero, ya hemos dejado claro que España ha mejorado mucho económicamente, tiene cosas en las que tiene que mejorar, pero bueno, estamos mucho mejor que hace 40 años. Hablemos ahora de sociedad. Hablemos ahora de las pirámides de población. ¿Qué es esto? Pirámide de población. Bueno, pues esto es lo que mide la edad de la población. Es lo que mide cómo es nuestra población en relación a sus habitantes y la edad que tienen. Tenemos una población muy joven, tenemos una población envejecida. ¿Cuál es la edad media de los españoles? Pues aquí ha habido un cambio brutal. A nivel de pirámides de población, en España ha habido un cambio brutal, enorme. ¿Por qué? Pues porque en 1986 aproximadamente el 12% de la población tenía más de 65 años. Pero ojo con el dato actual. Actualmente, aproximadamente, el 20% de la población tiene más de 65 años. Ojo con el cambio, cuidado. 12% en el 86 y ahora 20% actualmente. Como puedes ver con este dato, nuestra población se está envejeciendo. Durante las últimas décadas ha envejecido mucho. Esto significa que hay más gente más vieja que gente joven. Así de fácil. De hecho, podemos ver la edad media de los ciudadanos. La edad media en el 1986 era de unos 33 años aproximadamente y ahora es de 43 años. Ha aumentado la edad media de los españoles 10 años. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con España? ¿Por qué somos tan viejos? Bueno, pues es muy sencillo de explicar. Por dos motivos principalmente. Un motivo es que en España ahora vivimos muchos más años,
la esperanza de vida ha aumentado mucho. Esto es algo muy positivo, es algo muy bueno, porque significa que podemos vivir muchos más años. Gracias al sistema de salud, gracias a nuestra dieta, a hacer deporte, a cuidarnos, a vivir la vida bien, pues gracias a todo esto, gracias a los avances en salud y en medicina, gracias a todo esto vivimos muchos años, vivimos hasta los 85 años más o menos. Ahora no recuerdo el dato exacto, pero bueno, España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, la natalidad, los niños que nacen, pues ese dato ha bajado muchísimo. Hay muy pocos niños en España actualmente. Los padres y las madres no quieren tener hijos, o los tienen pero muy poquitos. En el 86 la tasa de natalidad era del 11% aproximadamente y actualmente es del 7%. Entonces se ha reducido muchísimo la natalidad. Por tanto, si tenemos gente que vive más años y tenemos menos nacimientos, tenemos menos niños, ¿qué pasa? Pues que poco a poco cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Entonces, cuando una pirámide de población habitualmente es así, pues en España se está convirtiendo así. Porque cada vez hay menos gente joven y más gente con mucha edad, más gente vieja. Así que nos estamos volviendo viejos los españoles. Y claro, esto, bueno, tiene sus problemas, ¿no? De hecho, últimamente se está hablando mucho de las pensiones públicas de jubilación, qué va a pasar con ellas, porque ahora hay pocos trabajadores para contribuir al sistema y hay que pagar muchas pensiones. Así que es un debate muy interesante. Un día podemos hablar de las pensiones de jubilación en España, no vamos a hablar de ello ahora, pero sigamos hablando un poco de los cambios. También España ha cambiado mucho en cuanto a la composición de la sociedad por los países. Es decir, antes no había inmigrantes casi en España, todo lo contrario. Antes España era un país que sus ciudadanos se iban fuera, eran inmigrantes. Los españoles se iban a Latinoamérica, se iban a otros países de Europa, muchos españoles emigraron a Suiza, por ejemplo, porque en España no había muchas oportunidades económicas. Como España, antes hablábamos que España no estaba muy desarrollado, este país, económicamente, pues ¿qué haces en ese caso? Te vas de tu país. Y por ese motivo, en el año 86, en España, menos del 1% de la población era de origen extranjero. Menos del 1% de la población era de fuera. Y actualmente el 10% de la población que vive en España es de fuera de España. Entonces ha sido un cambio brutal. Hemos pasado de ser un país en el cual sus ciudadanos se iban, los españoles se iban a otros países para poder tener un trabajo y prosperar en su vida, y ahora somos un país que recibe inmigrantes. Antes nosotros enviábamos inmigrantes de alguna forma y ahora los recibimos, ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que hablábamos, se desarrolla la economía, entonces ahora nosotros demandamos, necesitamos gente de fuera para que venga a trabajar. Y también, claro, gente de países de África o otros países de Europa, de Latinoamérica, viene a España porque hay mejores oportunidades que en sus países. Y de hecho, ¿quiénes son los extranjeros que viven en España? Hay un poquito de todo. Hay gente de Marruecos, hay gente de Rumanía, de Reino Unido, de muchos países de Latinoamérica, Venezuela, Ecuador. Bueno, en España hay gente de todas partes, pero principalmente Latinoamérica, el norte de África y algunos países europeos. Y ya para terminar este vídeo os puedo hablar un poquito de otros cambios. Por ejemplo, España se ha vuelto un país mucho más igualitario que antes. Antes había muchos menos derechos sociales. La diferencia entre hombres y mujeres era muy grande. Todavía hay que mejorar en este aspecto, pero hace 40 años era enorme. Los derechos de los homosexuales también estaban limitados, muy limitados en el pasado, pero España es un país pionero actualmente en los derechos de la comunidad LGTBI. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, en el 2005 aprobamos el matrimonio entre personas del mismo sexo y fuimos no el primer país, pero sí uno de los primeros. Así que, oye, ahí un aplauso para España, que somos un país que aparentemente pues somos integradores, intentamos buscar la igualdad entre sexos, entre personas y bueno, la igualdad entre todo el mundo, ¿no? Que es lo importante.
¿Y qué más? Bueno, también podríamos hablar, por último, del avance tecnológico. Pero esto no es solo de España, claro, es de todos los países, de todo el mundo realmente. Pero sí que ha habido un cambio enorme. Ha habido un cambio enorme en la tecnología, en el avance tecnológico. Y para poner algún ejemplo, en el año 1990 tuvimos la primera conexión a Internet en España. Y en el año 1995 llegó el primer móvil a España. Qué lejos parecen quedar ya esos años, ¿verdad? Pero en el 95 no pasó tanto tiempo. Yo nací en el 94. Pasaron 26 años desde el año 95. Y en 26 años, ¡buah!, cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Bueno, pues estos han sido algunos de los cambios que ha habido en nuestro país. Por supuesto, ha habido muchísimos más. En este vídeo he comentado algunos que me ha gustado destacar, pero en el futuro hablaremos de otros cambios, de otras mejoras, de otros avances o retrocesos también que ha sufrido España. Y bueno, a ver qué pasa con los próximos 20 o 30 años, qué maravillas podremos esperar de los próximos 20 o 30 años, no lo sé. Espero que sean buenas, espero que las sorpresas de los próximos años sean buenas. Y esto es todo. Si queréis aprender más sobre España, sobre el español, sobre esta lengua tan bonita que hablamos, suscribíos a este canal, Hoy Hablamos, así estaréis al tanto de las novedades, de los nuevos vídeos que publiquemos, y recordad también que en nuestra web hoyhablamos.com podéis aprender español de diversas maneras. Tenemos contenido y tenemos servicios para aprender español. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Adiós.